¿Sí? ¿No, no está bajito? Ok. Bueno. am, sí, perdón. ¿Algo más? Te llevo tu agua, una coca, algo así, no sé. Mi agüita. Ok. Muchas gracias. ¿Algo más? No, no, todo bien. Lo que es servirnos unos a otros, ¿verdad? Muy bien, pues gracias a Dios por su palabra, por todo lo que hemos aprendido en las últimas semanas, ¿no? Ha sido un tiempo de aprender cosas diferentes. Cuando agarramos un libro de la Biblia, es predecible lo que se va a enseñar y am, también lo disfrutamos mucho y al mismo tiempo también es un poquito más simple, ¿no? Porque ya tenemos el guión establecido y no que una predicación temática no sea provechosa, pero siempre que haya la oportunidad de hacer predicación expositiva, pues no debemos dejar de hacer esto. Y en las últimas semanas hemos aprendido mucho sobre varios temas muy interesantes que son muy importantes que los entendamos de acuerdo a lo que dicen las escrituras. Entre esos temas estuvo la voluntad de Dios, la soberanía de Dios, la oración, y bueno, por ahí se atravesó el bautismo, que Dios en su providencia no nos ha dejado llevar a cabo, ¿no? Pero sobre todo entendiendo, como vimos, la voluntad de Dios, su soberanía, sabemos que pues Él está orquestando, más bien Él ya orquestó todo, las cosas ocurren porque Él así lo ha designado y por lo tanto no debemos de tener duda o temor por lo que esté ocurriendo. Y hoy vamos a hablar de un tema que causa cierto revuelo, mal entendimiento, mala aplicación. Ese tema es el ayuno. ¿Alguien sabe lo que es el ayuno? ¿Mm? Abstenerse de alimentos, perfecto, ya acabé, nos vemos. No, el ayuno es abstenerse de alimentos, ¿verdad? Pero para poder entender un poquito más sobre el tema, estuve viendo algunos teólogos, algunos predicadores haciendo muy bien esta explicación. Y un enfoque que me gustó mucho es que primero hay que entender el asunto de la comida. A nosotros nos gusta comer, ¿no? Yo, quien diga que no, está mintiendo. Ajá. No estoy diciendo a todos nos gusta comer costillitas o carnitas, no. Hay quienes gustan de comer otras cosas, ¿no? Pero en general a todos nos gusta comer, ¿sí o no? Pues, ¿qué tal comemos aquí en la congregación? A la menor oportunidad hay pastel, ¿no? O sea, en cuanto podemos hay un pastelito, y mejor si es de conejitos Turín, ¿no? Una bomba la glucosa, pero bueno, el punto es que a todos nos gusta comer. Yo me acuerdo mucho cuando en el cumpleaños de cierto jovencito fuimos a Carl Jr. y compramos senda hamburguesota apodada la Godzilla, medio kilo de placer. Y desapareció. Al joven lo tenemos aquí en la producción trabajando, ¿no? Y era un gusto porque no solamente es sentarte y comer, generalmente cuando comes, ¿qué hay? Conversación, ¿no? Y se acaba la comida y ¿qué sigue? La sobremesa. ¿No? ¿No les ha pasado luego, pues más tiempo, te quedas en la mesa y dices, pues ya vamos a cenar, ¿no? El caso es que nos gusta comer y estamos diseñados para comer, o sea, no comemos por un error, comemos porque así hemos sido diseñados. Dios nos dio sentidos, no solamente para percibir lo que Él creó para su gloria y para nosotros. Estamos diseñados para disfrutar de las cosas. Por ejemplo, con el sentido del olfato. Podemos ver una flor y al mismo tiempo disfrutar de su aroma o como de la comida, ya desde que la hueles dices, esto va a estar riquísimo, ¿sí o no? Ujú. Nosotros disfrutamos las cosas, el sentido de la vista. No está hecho única y exclusivamente para que percibamos las figuras y las cosas, como por ejemplo en el caso de los animales, que dicen que algunos animales no perciben el espectro de color que nosotros percibimos, ¿no? Básicamente ven en blanco y negro. ¿Por qué? Porque ellos están diseñados nada más para ver y ya. Nosotros estamos diseñados
para ver y disfrutar. ¿Disfrutar de qué? De la magnificencia de la obra de nuestro Creador. Con la comida es lo mismo. ¿A poco todo nos sabe igual? No. ¿Qué tal cuando, bueno, todos los que comen picante, que conozco gente que le echa tantita comida a su salsa, y luego dicen, es que si no le pongo chile no me sabe. Y uno que no come picante dice, no, eso es martirizarse, cada quien tiene un gusto, ¿no? Etcétera. Dios nos dio el sentido del gusto para que disfrutemos también de la comida, porque tenemos que ver una cosa, el disfrute no es malo, es más, como lo he platicado con los jóvenes en Eclesiastés, las cosas en sí mismas no son malas. El problema somos nosotros. El problema es el uso que le damos o el abuso que le damos a las cosas. Entonces, hermanos, ahorita vamos a continuar un poquito con la comida, que ya quedamos que sí somos bien dragones, ¿verdad? Bueno, no todos, yo nada más. Y pues vamos a hablar entonces un poquito más de esto, pero antes de pasar a la palabra del Señor, quisiera que pusiéramos este tiempo en manos del Señor. Acompáñenme a orar, por favor. Padre amado, Padre celestial, te damos tantas gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, por todo lo que nos das, por tu amor y misericordia. Y Padre, quiero encomendar en tus manos este tiempo, Señor. Que seas tú hablándonos a través de tu palabra, Señor. Que no se expresen filosofías personales, sino únicamente lo que tu palabra dice, Señor. Te ruego, Padre, que tú tengas misericordia de este inútil predicador, Señor. Que tu Santo Espíritu sea el que nos hable, Padre. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Entonces, como les decía, el Señor nos diseñó para comer. ¿Por qué? Porque tenemos un organismo el cual necesita energía. ¿Y esta energía de dónde sale? Pues de los alimentos, ¿no? También estamos diseñados para beber, necesitamos hidratarnos. Nuestro cuerpo es una compleja maquinaria y que no me vengan con que es producto de un volado o de una broma del destino por la cual existimos. Hay tal vez a estas alturas la humanidad ya se ha deteriorado mucho y esto es por el efecto del pecado. Sin embargo, hay una perfección en nuestro diseño. Si nosotros observamos nuestro diseño y contemplamos la perfección, hasta ahorita no se ha podido crear una máquina lo suficientemente compleja como para imitar la complejidad nada más de tu ojo. Funcione bien, funcione mal. La complejidad del ojo. La computadora más avanzada no puede igualar la complejidad del diseño. Ahora imagínense todo el cuerpo. Ujú. La comida es parte de la gracia de Dios. ¿Sabían ustedes eso? Estamos tan acostumbrados a ciertas cosas que nos olvidamos de ver a Dios en todo. Ujú. Y entonces empezamos a considerar en automático muchas cosas. Por ejemplo, ahorita que tenemos tantos problemas con el agua, aquí en esta colonia y en otras. ¿Cómo dicen? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Lo mismo ocurre con la comida, lo mismo ocurre con el vestido, con el techo, lo mismo ocurre. Allá en la Sierra Tarahumara, por ejemplo, les dicen a los misioneros que van, fíjate, vamos a ir a esa casa y los misioneros o todos los que no conocen, ¿cuál casa? Allá está la casa. ¿Ves dónde está esa lámina de lado recargada en un tronco? Es ahí. Oh, a eso le llaman ellos casa. Y cuando nosotros pensamos en casa, ¿qué pensamos? Cuatro paredes sólidas, concreto, ladrillo, techo y todo lo que le compone. Nos olvidamos entonces de lo complejo que es ciertas cosas. Y en cuanto al alimento, nos olvidamos que es parte de la gracia de Dios. Y entonces nos damos el lujo de tirarla, despreciarla o dejarla ahí hasta que se echa a perder. Es que ya no quiero comer lo mismo. Cuando hay lugares donde, de verdad, y muchos lo saben, la comida aún podrida constituye la dieta de muchas personas. Ujú. Acompáñenme por favor a Génesis 1:30 porque tenemos que comprobar con las escrituras
que el alimento es parte de la gracia de Dios. Génesis 1:30 dice así, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Estamos hablando de Edén. Los animales, el hombre, comían. ¿Y qué comían? Vegetales. Básicamente al inicio, la alimentación de todos los seres vivos se basaba en vegetales, plantas. Dice ahí, todo lo verde, ¿qué será? Para comer. Toda planta verde le será para comer. Pero esto cambió, porque después del diluvio sabemos que todo cambió. De hecho, después del diluvio, incluso la edad del ser humano se fue para abajo. Antes vivían cientos de años. Ahora, para llegar al siglo, está bien difícil. Esto también, aparte del efecto del pecado, por el cambio que sufrió el mundo después del diluvio. Acompáñenme, por favor, a Génesis 9 y vamos a ver un cambio en la dieta de las personas. Génesis 9, versículos 3 y 4. Me pasé, 3 y 4. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y las plantas verdes, os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. ¿Qué comen? ¿Qué está ahora dado para comer? Carne. Carne. Muchos hoy día, porque te metes en el asunto de las dietas, de la salud y te encuentras una multitud, y no exagero, multitud de dietas, de teorías, de hacer esto, de hacer lo otro, y algunos se atreven a decir, es que no estamos diseñados para comer carne. ¿Qué dice la Escritura? ¿Sí? ¿Quién lo dispuso? Dios. ¿Por qué? Porque ya todo había cambiado. No me voy a meter mucho en eso, pero todas las cosas que Dios ha provisto para comer se ven enriquecidas por el sentido del gusto, ¿sí o no? Si no, no existiría algo como la alta cocina, como la carrera de gastronomía. No existiría, ¿por qué? Pues todo sabe igual. No es como un animalito, por ejemplo, cuando teníamos nuestra gata, la pequeña Milka, durante años y años comió las mismas croquetas. ¿Y saben cuándo rezongó? Nunca. ¿Por qué? Pues porque no necesitaba que sepa rico. Ujú. Claro, tampoco hay que darles cartón, ¿verdad? Pero el punto es ese. Todas las cosas que Dios ha provisto para comer se ven enriquecidas con el sentido del gusto. Sin embargo, como todas las cosas, como les decía, que en sí mismas no son malas, el problema es el uso que le damos. ¿Podemos pecar con la comida? Claro que sí. El ser humano tiene esa naturaleza, por lo tanto somos especialistas en tomar las cosas, torcerlas y usarlas para pecar. Acompáñenme, por favor, en sus Biblias al Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 11. Dice así la palabra del Señor. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Voy a regresar un poquito. La comida es parte de la gracia de Dios. ¿Cuál es el contexto de este versículo? El Padre Nuestro. Todos conocemos este ejemplo de oración. Ojo, no es la oración que hay que seguir línea por línea para agradar a Dios. El Padre Nuestro no es el speech, nada más es el ejemplo de lo que es la oración correcta, porque ¿quién la oró? Jesucristo. Entonces tenemos que seguir su ejemplo al orar. Y aquí lo que estamos viendo es una petición de satisfacción de una necesidad. Jesucristo siendo hombre, Jesucristo siendo Dios, el creador mismo sabe que las personas tenemos necesidad de comer. ¿Y de quién viene el alimento? De Dios. Todo alimento que comemos es un regalo de Dios. Y hermanos,
lo voy a decir como lo he dicho varias veces, es bien triste que cuando tenemos convivio aquí, platos con comida se van a la basura. Supongo que tristemente eso también pasa en casa. No te gusta, mijito, no te lo comas, que se vaya a la basura. ¿Se dan cuenta cómo nos desensibilizamos y dejamos de pensar en que las cosas son bendiciones de parte de Dios? Seamos honestos, ¿qué tan fácil es tirar algo a la basura porque no me gusta? Dejarlo en el plato y que se vaya. En un restaurante todavía nos atrevemos a decir, pues yo lo pagué, ya lo pagué, sí, ya lo pagaste, pero gracias a Dios está ese plato ahí. Y hago un poquito de énfasis en esto, hermanos, porque de verdad es bien triste que ocurra en todos lados. Ujú. Todos hablan de los míticos contenedores de comida en Estados Unidos. Y es una verdad. Y si alguien va y agarra esa comida, se gana un boleto al encierro. Ujú. Pero ocurre en todos lados. Lo más triste es que ocurra en la iglesia, donde se supone que venimos puros adoradores del Señor y que le damos gracias por sus bendiciones. ¿Y qué hacemos con sus bendiciones? Muchas veces las mandamos a la basura, porque no me gustó, porque no me como la orilla, porque no acostumbro. O sea, todo está por encima de la gracia de Dios, porque por encima de la gracia de Dios estoy yo. ¿Se dan cuenta? Pero vamos a continuar porque esto nada más es la introducción, ¿eh? Es cortita en esta ocasión. ¿Y sabían? Hay algo bien interesante en cuanto a la comida, hermanos. Yo sé que cuando nos echamos unas costillas a la barbecue, eso es todo. Y no me invitaste, no, no es cierto. O, no sé, un pastel, o un chocolatito, o una buena ensalada. Ya no hubo tantas sonrisas con la ensalada, pero o incluso, por ejemplo, estando enfermo, yo recuerdo cuando me enfermo del estómago y que puro pollito cocido, manzanita cocida y dice uno, ay, sabe bien rico, porque tienes hambre, porque necesitas que entre algo. Y entonces aprecias mucho esto, pero hermanos, la palabra de Dios también nos dice ahí acompáñenme primero a los Corintios, capítulo 10 versículo 31. ¿Sabes que glorificas a Dios comiendo? ¿Sabes que glorificas a Dios comiendo? Claro, no comiendo como salvaje, ujú, pero comiendo glorificas a Dios. Primera de Corintios, capítulo 10 versículo 31. Si pues, ¿qué? ¿Coméis o bebéis o hacéis otra cosa? Hacedlo todo para la gloria de Dios. Hermanos, una mesa de hermanos conviviendo. Sí, somos bien conviveros. La verdad es que en esta congregación somos fiesteros. La verdad es que sí. Y te sientas con tus hermanos y saben una cosa, ahí está la iglesia. Aún lo vemos en el libro de los Hechos, la iglesia primitiva. ¿Qué hacían? Aparte de la cena del Señor, comían juntos. Comer glorifica al Señor. No lo manches con tu pecado despreciando la bendición que Dios te da. Esa parte que se nos quede bien fija, hermanos. También comer glorifica al Señor. ¿Glorificas al Señor cuando te sientas a comer? Sí, sí, lo glorifico. Oro. No estoy refiriéndome a eso. Me estoy refiriendo al acto de, como decía alguien que conozco, deglutir tus alimentos. Glorificas a Dios cuando te alimentas. Claro, hay que ponerle sentido común también, ¿verdad? Ahora, la comida es algo que Dios nos dio y tiene su propósito, como ya lo vimos. ¿Cuál es el propósito de la comida? Glorificar a Dios. Por consecuencia extra, nutrirnos. Sin embargo, ocurre que como seres humanos tomamos cualquier cosa y la deformamos. Vamos a hacer una pausa aquí. Acompáñenme por favor ahora a la primera carta de Pablo a Timoteo. En el versículo 4, versículo 3, dice así:
prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. El ser humano somos especialistas en deformar el propósito divino. Hay muchas sectas que enseñan, es que no debes de tomar café, no debes de comer esto, no debes de comer aquello, cuando Dios ya dijo, aún el Señor Jesucristo, antes de la visión de Pedro del lienzo que traía todos los animales, Jesús ya había abrogado la ley de la alimentación. Todo es dado para comer, lo vemos en el Génesis, todo les es dado para comer, nada más no me coman sangre. Lo sacrificado a los ídolos. Y sin embargo, según el apóstol Pablo, sabemos que todo lo que se coma no tiene ninguna importancia, porque también dice la palabra, lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. En otras palabras, las palabritas que usas. Pecamos cuando andamos prohibiendo ciertas cosas. El ser humano pecamos con todo, deformamos todo, matrimonio, comida, bebida, vida familiar, hijos, padres, todo lo deformamos, todo lo que tocamos lo echamos a perder, literalmente. Por eso también el mundo está como está. Y varones, tenemos que tomar nuestras responsabilidades también, porque bien dijo el Señor, maldita será la tierra por tu causa. Varones, como género masculino hemos fracasado delante de Dios por no tomar la responsabilidad de administrar las cosas que Dios nos ha dado como Él lo ha mandado. ¿Por qué creen que la mayor parte de las veces las iglesias son más abundantes en mujeres que en hombres? Aún cristianos. Varones que prefieren no venir por cualquier cosa. No estudiar la Biblia por cualquier cosa. Y luego nos preguntamos, ¿por qué la iglesia está tan débil? No que las damas no sean importantes en la iglesia. Pero varones, ¿dónde estamos? Algo para meditar con los hombres. Todo alimento ha sido creado por Dios. Ya estamos de acuerdo en eso. Comer está bien. Ya estamos de acuerdo en eso también. Y es para que lo disfrutemos. También estamos de acuerdo en eso, con sentido común. No es lo mismo comerte lo que te gusta que comer lo que te gusta hasta que revientas, hasta que te sientes mal. Un diabético sabe que no tiene que comer, ¿verdad? ¿Y qué hace? Se lo come. Un hipertenso como yo sabe que no hay que comer mucha sal. ¿Y qué haces? Te la comes. Ah, pero soy yo. Estás pecando contra tu cuerpo. Y multitud de situaciones. Ojo, esto es muy variopinto, hay muchísimas situaciones, no hay un absoluto en todo esto. Lo que sí es un absoluto es que el alimento es para glorificar a Dios. ¿Por qué es importante hablar de la comida? Acompáñenme, por favor, de regreso a la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Me encanta ver a los jóvenes cuando se están comiendo su salsita con tantitas papas. ¿No los han visto? Así, ya están. Ya, para. Y al día siguiente, ay, tengo gastritis, ay, llévenme al hospital, ay, una voz. Hasta con la comida hay que cuidarse, hermanos. Y estoy hablando de Chile, pero saben que hay un montón de casos diferentes. Hermanos, lo que le vamos a meter a nuestro cuerpo es para glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque este cuerpo, una vez que eres creyente, es el lugar donde habita Dios. ¿Cómo le metes cualquier cosa o cómo te lo acabas? Por supuesto, no estoy diciendo, Gerardo, seguramente tú comes todo muy sano. No, no, me reencantan ciertas cosas también. A veces, cuando estoy en la casa, estaba estudiando, Moni me veía desfilar varias veces a la cocina. Y era como, no, mejor un vasito con agua. Y otra vez ahí regresaba. La tentación ahí está.
Todos tenemos la debilidad por la comida. Ujú. Otro ejemplo de deformidad de las cosas es, ¿saben una cosa? Los rabinos, en el tiempo del Señor Jesucristo y actualmente también, decían que al llegar el juicio final tendrían que dar cuenta por todo aquello bueno que no se comieron. Fíjense qué curioso. Justificar, o sea, como voy a llegar al juicio, pues Dios no me va a reclamar que no me comí todo. Venga. Y estaba el lado contrario. Aquellos piadosos, espirituales, que decían, no, no debo comer, porque eso es lo que le agrada a Dios. Pues ni uno, ni lo otro. El reino de los cielos no es comida, no es bebida. Acompáñenme, por favor, en sus Biblias a la carta a los Romanos, capítulo 14, versículo 2, dice así, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil, come legumbres. ¿Se acuerdan el contexto? Los débiles son los judíos, los fuertes son los gentiles, todos creyentes. Pero ¿cuál es? No, es que como yo tengo que ser más espiritual y convertimos a la comida en un fin para ser más espiritual. Ahora, ya, vamos a pararle con la comida. Ahora que hemos aprendido un poquito acerca de la comida y los modos en los que deformamos el propósito que es glorificar a Dios, vamos a conocer el ayuno. Ahorita me dijeron ausencia de alimento. Sí, abstinencia de alimento. Pero vamos a ver el ayuno de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, porque si no, después andamos ayunando para torcerle el brazo a Dios. O andamos ayunando para reclamar y, bueno, un montón de cosas que tristemente hacen que algo como el ayuno que puede glorificar a Dios se convierta en algo pecaminoso. Recuerden, somos especialistas en voltear todo, en torcer el propósito que Dios ha dado, en este caso para la práctica del ayuno. En primer lugar, vamos a definir lo que es el ayuno, pero no lo vamos a hacer como si fuera una clase, vamos a hacerlo acercándonos a un texto que es uno de los más hermosos y de los más usados para este caso del ayuno. Acompáñenme a Mateo capítulo 9, versículos 14 y 15. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están en las bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces ayunarán. Tenemos que notar aquí algo muy importante. Las personas que le hacen esta pregunta a Jesucristo no son los mismos incisivos de siempre. Cuando vemos que le lanzan una pregunta al Señor Jesucristo, ¿qué pensamos? Fariseos, los malos, los que nada más estaban molestando al Señor. Pero en este caso, ¿quién hace la pregunta? Discípulos de Juan el Bautista. No eran sus enemigos. Y sin embargo, notaron algo diferente entre los discípulos de Cristo y ellos. Y aún más, algo más curioso, ¿pueden notar por quién abogan? Por los fariseos. Todos ayunamos parejo, menos los tuyos. ¿Qué pasó? Tenemos que notar entonces que el ayuno era y es muy importante para el judío. Observemos que Jesús no dice, ustedes están mal, bola de hipócritas, camada de víboras por ayunar. No. Inclusive, ¿qué dice al final? Ahí en el versículo, perdón, en el versículo 15, al final, y entonces ayunarán. ¿Se dan cuenta? El Señor Jesucristo no está diciendo no al ayuno. Solamente está diciendo, en este momento no tiene caso que ayunen. ¿Por qué? Ayunar, del griego nesteuo, que quiere decir abstenerse de comer. Acerca de esta palabra hay un significado que es abstinencia total de alimento. O sea, si vas a ayunar,
Vamos a ir armando una definición por pedacitos. Si vas a ayunar, significa que te vas a abstener completamente de alimentos. Y ojo, hay incluso deformidades en esto, porque de repente he escuchado por ahí la idea de voy a ayunar del celular. ¿Cómo? Esta semana voy a ayunar de la televisión. Y son ideas que dices, oye, está buena, ¿no? Y ahí vamos, sí, vamos a ayunar del celular. Hermanos, por la pura palabra ya está mal la idea, porque el ayuno es abstenerse de alimento. Ujú. Cuidado, porque entonces espiritualizamos de más el asunto del ayuno. ¿De acuerdo? Entonces vamos a verlo. Bíblicamente el ayuno es la abstinencia total de alimento, del griego nesteu. Me gustó mucho el comentario que hace el diccionario griego-español Vine, que dice, Cristo enseñó la necesidad de pureza y de simplicidad de motivos. Las respuestas de Cristo a las preguntas de los discípulos de Juan y de los fariseos revelan todo su propósito y método. Es indudable que él y sus seguidores observaban ayunos, tales como el día de la expiación. Este es el Yom Kippur. Ahorita vamos a aprender un poquito más de esto. Continúa el diccionario Van. Pero él no impuso además otros ayunos frecuentes. Lo que enseñó es apropiado al cambio de carácter y de propósito que él dispuso para sus discípulos. ¿Se dan cuenta? No es que Cristo dijera, el ayuno no importa. Solamente está diciendo, es simple. Y había muchos motivos por los cuales ayunar entre el pueblo judío. En base a lo que vimos en Mateo 9, 14 y 15, nos podemos dar cuenta de dos cosas. Vamos a regresar ahí en nuestras Biblias a Mateo 9, 14 y 15 y vamos a ver lo que dice. ¿Por qué? Voy a parafrasear, vean ahí en el versículo 14. ¿Por qué nosotros ayunamos muchas veces y tus discípulos no? ¿Por qué? Fíjense lo que el Señor Jesucristo contesta. ¿Acaso pueden los que están en las bodas tener luto? Una boda, generalmente, ¿cómo es? Bien seriecita y todo. Ah, bien alegre, ¿verdad? Y más cuando empiezan que la víbora de la mar y que a cotorrear con el novio, a cotorrear con la novia, y hay regalos. Es un motivo de alegría, ¿sí o no? Cristo es la figura en este momento histórico de el novio, todavía no esposo. Recordemos que el desposorio judío duraba aproximadamente un año. Ujú. Esa es la figura. Aquí todavía no existe la iglesia como tal, no está consumada. Sin embargo, la figura del novio nos está diciendo, es un momento de regocijo cuando Cristo está en la tierra. Imagínate, o sea, vas a andar con tu cara de luto, con tu cara de muerto fresco en plena boda. No, te vas a alegrar. Bueno, no falta, ¿verdad? La amargadita. Pero el punto es que no hay motivo para estar compungido, para estar triste cuando estás en la boda. Y más si eres la novia, ¿no? Digo, me imagino la alegría de Moni cuando se casó conmigo. No, yo también estaba rebotando de contento, tanto que cuando le dije, mi mamá me dijo, por fin la alcanzaste, ya la agarraste cansada, porque la estuve correteando por años. Pero vean, este es el punto, esa alegría porque el novio está ahí. O sea, se regocijan todos. ¿A poco no? Cuando ves que se casa un amigo, una amiga, estás, ni sabes por qué estás contento, pero estás contento con ellos. O sí sabes. Pero el punto es ese. Dice, continúa ahí en el versículo 15. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces ayunarán. Esto nos dice una gran verdad sobre el ayuno, hermanos. El ayuno es una demostración de aflicción. El Señor nos muestra claramente que el ayuno es para tiempos de aflicción. Estás triste. Hasta este momento, vamos a ir armando nuestra definición de ayuno. Hasta este momento sabemos entonces que el ayuno es abstenerse completamente de alimento y que es para tiempos de aflicción, pero es un poquito más complejo que esto.
Tenemos que entenderlo adecuadamente, pero sí queda claro, es abstenerse de alimento y para tiempos de aflicción. ¿De acuerdo? Muy bien. Usualmente el ayuno se encuentra en el Antiguo Testamento en momentos de terrible estrés, de una amenaza inminente. Por ejemplo, la reina Esther. Ella se entera que hay un plan bien urdido para exterminar a los hebreos. Y entonces ella sabe que lo único que puede hacer es ir a hablar con el rey, pero tiene que hacerlo rápido, por lo tanto no puede pedir una audiencia. Y quien le hablase al rey sin pedir cita, perdonando la expresión, se podía dar por muerto. Y Esther le dice al pueblo, oren, ayunen, porque esto que voy a hacer me va a costar la vida. Si todo sale mal, la primera en caer voy a ser yo. ¿Y entonces qué hacen? Ayunan. ¿Y ayunan nada más? No, se ponen a orar. ¿Creen que Esther estaba bajo aflicción? ¿Que estaba bajo estrés? Claro. ¿Y los del pueblo cuando escucharon que los iban a exterminar? ¿Estarían preocupados? ¿Estarían estresados? Por supuesto. Yo me acuerdo cuando hacía un examen de la escuela. Los demás estaban estresados y preocupados porque la verdad es que como que no me importaba mucho, pero yo los veía. Había quienes se enfermaban del estómago nada más por hacer un examen. Ahora que entregué mi trabajo final, la verdad es que sí estaba yo como, ¿y si lo hice bien? ¿Y si abarqué todo? Cuando nos estresamos, empezamos a dudar. Es entonces que el pueblo de Israel entraba en ayuno. Otro ejemplo, ahí en Nehemías capítulo 1, Nehemías convoca a un ayuno que termina en una confesión de pecado nacional. Otro factor, el ayuno nos lleva a orar y nos lleva a reconocer que no el ayuno en sí mismo, sino la actitud que debemos de tener es de que estamos mal, reconocer nuestro pecado. Dice la escritura bien claro, el que diga que no peca, le está diciendo, no es mentiroso, le está diciendo mentiroso a Dios. Porque Dios dice que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Si tú crees que eres lo suficientemente bueno para acercarte a Dios, estás en un error. Dice la escritura que el único camino, la única verdad, el único camino a la vida es Jesucristo. Arrepiéntete, pon tu fe en Jesucristo para que seas verdaderamente hijo de Dios. Nehemías entonces convoca este ayuno y fíjense, es nacional. Por lo tanto, el ayuno puede ser personal o puede ser corporativo. Daniel y sus amigos, ¿se acuerdan de ellos? ¿Cómo les fue? Con con el rey de Babilonia, Nabucodonosor. No les fue muy bien que digamos. Fueron deportados a Babilonia. Probablemente incluso fueron castrados. Estaban muy jóvenes, muy jóvenes. Y la manera de conquista de cada imperio ha sido diferente. Los babilonios aplastaban a la nación, pero también a su cultura. Por eso los deportaban. Los babilonios no destruían las ciudades, sino que sacaban a la población, metían a otra, y con eso no solo desaparecían a la gente, desaparecían todo lo que implicaba esa nación. ¿Y qué hace? Aquí vemos un ejemplo de ayuno parcial. Les dicen, ustedes van a comer de la mesa del rey. No me imagino los manjares. Pero había comida que probablemente no estaba de acuerdo con lo que Dios había estipulado para los hebreos. Y entonces, ¿qué dice? Agüita y verduras, ¿no? Por favor. Esto es un ayuno parcial y es el único ejemplo donde se abstienen de comer aquello que no le agrada a Dios. ¿Esto qué nos deja? La prioridad del ayuno es espiritual. La prioridad del ayuno es espiritual. Entonces, siguiendo con nuestra definición, el ayuno es abstenerse de comer en tiempos de dificultad o de gran aflicción y su prioridad
es espiritual. Vamos a ver un poquito más. Jesús, Moisés, ellos ayunaron por 40 días. Esto es un ayuno sobrenatural, por supuesto. Hay personas que lo han logrado, pero la mayoría terminan en el hospital. O hacen su ayuno consumiendo algún tipo de suplemento. No comen, pero sí ingieren cápsulas para poderse nutrir en este tiempo. Aparentemente, como vemos, Moisés ayunó, no aparentemente, sino Moisés ayunó, fue al monte a recibir la ley del Señor para su pueblo. Jesucristo ayunó para posteriormente ser tentado. Aparentemente, entonces, lo que podemos ver aquí es que el ayuno es para tener un acercamiento más íntimo con Dios. No sé cómo, la escritura no nos dice cómo, no dice cómo es que actúa el ayuno. Por eso es que el ayuno no es un fin, el ayuno es nada más un medio. Este ayuno de 40 días es sobrenatural. ¿Por qué? Porque sin comer y sin beber el ser humano no dura mucho. Sin tomar agua, no más de 5 días. Y sin comer, pues, sí, hasta 40 días o un poquito más, pero ya hay daño y el cuerpo ya no se repone de eso. Nuevamente, vamos a nuestra definición del ayuno. El ayuno es abstenerse de comer en tiempos de dificultad o de gran aflicción y su prioridad es espiritual. Y de alguna manera que no explica la Biblia, nos permite tener un acercamiento más íntimo con Dios. Por otro lado, actualmente el ayuno se ha vuelto muy popular. Como les decía, hay dietas. Por ejemplo, Moni y yo estamos practicando algo que se llama el ayuno intermitente, en el cual no comes durante cierta cantidad de horas. ¿Para qué? Pues tiene muchos beneficios como dormir mejor, digerir mejor, controlar mejor la glucosa, etcétera, muchas cosas. Pero también hay mucha gente que ayuna y dice, no, no comas nada durante 3 días seguidos y entonces vas a bajar de peso. Hay muchas maneras en que se aplica el ayuno porque se ha vuelto muy popular para lo físico. Pérdida de peso, desintoxicar el cuerpo, sentirse mejor, verse más joven, ahorrar dinero. Pues sí, si no comes, no gastas tanto. Y hay quienes lo usan para ser más espirituales. Tristemente, el ser humano puede distorsionar cualquier cosa, incluso el ayuno. Hay 2 trastornos relacionados con esto. La anorexia. Una persona se percibe muchísimo más gorda de lo que está y se mata de hambre, aunque esté en un peso ideal. O la bulimia, en la cual se ingieren tremendas cantidades de alimento y después se sacan a fuerza con tal de no subir de peso. Obviamente estos son trastornos mentales, sí, y son muy difíciles, pero nos demuestran la capacidad humana de deformarlo todo. Otro ayuno también muy popular es el ayuno glotón. Qué curioso se escucha, ¿verdad? Ayuno glotón, pues sí. ¿Qué crees? Cierto platillo que me encanta, la japonesa. Va a haber japonés, entonces no comas. No cenes. ¿Para qué? Para que llegues con más hambre. ¿Sí o no? Más de uno hemos hecho eso, ¿a poco no? Pero bueno. Ahora, el ayuno, como ya vimos, era una parte importante de la vida de los judíos. Ayunaban por un montón de cosas. Sin embargo, fíjense en esto, y esto es algo muy importante. Pese a la creencia popular, aún en las iglesias, solo hay un ayuno ordenado por Dios a lo largo de todas las escrituras. Muchos dicen, es que esta iglesia tales hermanos son débiles porque no ayunan nunca. Y el Señor manda ayunar. ¿Dónde dice? Solamente hay un lugar en la Biblia donde hay un ayuno ordenado por Dios. Acompáñenme, por favor, al libro de Levítico, capítulo 16. Ay, mi hojita. Capítulo 16, versículos 29 al 34. Dice, y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en este día
se hará expiación por vosotros. Seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo, para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. ¿Y dónde está el ayuno? Cuando usted, exactamente, cuando nosotros leemos, afligiréis vuestras almas. Ahí está. Esto está vigente en el Talmud. El Talmud es un libro que los judíos respetan muchísimo y siguen, pero no es inspirado por Dios. El Talmud es un libro armado con todas las experiencias de los maestros judíos sobresalientes que han tenido. Entonces, el día de la expiación, Yom Kippur, está vigente en el Talmud y se abstenían o se abstienen de multitud de cosas. Entre ellas, fíjense cómo puede llegar la religiosidad a ciertos extremos. En el Yom Kippur no usan sandalias. No me pregunten por qué, nada más encontré que no usan las sandalias, se abstienen de esto. Debe de ser por la incomodidad probablemente para caminar, ungirse, o sea, arreglarse. Incluso en ese día no debe de haber relaciones sexuales entre la pareja del matrimonio. Aún más, a ver que un niño pequeño no coma. ¿Cómo se ponen? Lloran, se desesperan. Pues en el Yom Kippur, ni los niños pequeños comen, para que se vayan acostumbrando a que es un día en el cual Dios ordenó que deben afligir sus almas. ¡Wow! Pero observemos algo muy importante. Aparte de esta orden dada a los judíos, en ninguna otra parte de la Biblia, sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, en ninguna parte de las Escrituras se nos manda a ayunar. Está mencionado el ayuno, pero no se nos manda a ayunar. Y ahora aquí hay una cosa bien importante. ¿Para quién es este ayuno anual? Para los judíos. La iglesia no somos judíos. Entonces, no es un mandato bíblico, pero ojo, no estoy diciendo que no sea importante. No hay un mandato a ayunar, se nos manda a dar, se nos manda orar, ¿sí o no? Se nos manda observar, obedecer las ordenanzas, bautismo y santa cena, pero en ningún lugar se nos manda a ayunar. Entendamos esto, no es un mandato bíblico. Entonces, vamos a seguir armando nuestra definición de ayuno. Hemos aprendido que el ayuno es abstenerse de comer en tiempos de dificultad o de gran aflicción, y su prioridad es espiritual, que de alguna manera, que no explica la Biblia, nos permite tener un acercamiento más íntimo con Dios, pero no es un mandato bíblico. De algunos autores quise compartirles de manera literal algunas verdades acerca del ayuno, teólogos que realmente saben lo que están haciendo. John MacArthur, por ejemplo, dice, es un acto personal, no obligatorio, espontáneo y voluntario. Muy claro. Otro autor dice, es una manera de decir que se va a dedicar un tiempo especial con Dios, en lo individual o corporativamente, pero no para obtener lo que se quiere, sino para entender mejor la voluntad de Dios por medio de su palabra y la oración. Miguel Núñez. El ayuno en sí mismo no es el fin espiritual. El ayuno no crea alguna virtud en sí misma o por sí mismo. No te haces más espiritual por comer, ni tampoco por no comer. Recordemos que el reino de los cielos no es comer o beber, John Piper. El ayuno no es algo que uno escoge hacer, sino algo que no se puede evitar, John MacArthur.
El ayuno era algo muy serio para los judíos y también para la iglesia durante el primer siglo. No supe quién lo escribió. No es cierto, fue Juan Calvino. Ujú. Si bien es importante el ayuno, tampoco es vital en la vida espiritual, pero tampoco debemos menospreciarlo. El ayuno debe de tener un contexto espiritual para que sea bíblico, Gerardo Arzamendi. Ujú. Después de aprender tanto algo se me tenía que pegar, ¿no? Ahora que hemos visto lo que es el ayuno, dediquemos un poquito de tiempo. ¿Sí queda claro entonces lo que es el ayuno? Ujú. No es simplemente dejar de comer, no es dejar de comer para torcerle el brazo a Dios, hacerle manita de puerco para que me diga que sí. El ayuno es abstenerme de alimentos para poder, de una manera que no explica la Biblia, para poder tener un acercamiento más íntimo con Dios y entonces, en tiempos de aflicción, entender lo que dice Él, lo que Él hace en mi vida por medio de su palabra y la oración. El ayuno tampoco es de que te la vas a pasar orando las 24 horas del día mientras no comes. Ayunar es bien difícil. Seamos honestos. Si ayunas, ¿en qué estás pensando? En comer. Ujú. Pero estamos aprendiendo lo que es el ayuno bíblico. Ahora vamos a ver lo que no es. Practicar el ayuno no nos hace más ni menos espirituales. Ojo, tristemente donde se llega a practicar mucho el ayuno es que así tu alma y llega uno que dice, ¿qué? O sea, que si ayuno me voy a hacer casi, casi como un angelito bien bueno, obediente y todo. No, el ayuno no, es como muchas cosas, como las ordenanzas. No agrega, no quita, simplemente tiene un propósito. Tampoco es para cambiar la voluntad de Dios u obligar a Dios a algo. En el Antiguo Testamento nunca se practica el ayuno por razones físicas. El ayuno bíblico no es para bajar de peso, no es para mejorar la salud, no es para ahorrar dinero, no es para verte más joven. El ayuno bíblico es para, lo que ya hemos platicado. Ahora, hay una cosa bien importante. Si ustedes leen ahí en Isaías 58, lo pueden leer de tarea para que lo busquen, encuentren esta referencia. Resulta que sí habla del ayuno para la salud. Ahí está, no que no, pero la salud espiritual. Que tener cuidado de no sacar las cosas de contexto. El ayuno mal enfocado nos puede llevar al extremo de darle hasta poderes espirituales o fingirnos muy santos. Vamos, por favor, acompáñenme al Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos 16 al 18. Cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Vamos a poner una pausa ahí. Vamos a quedarnos en el texto. Es chistoso aquí esta parte, pero ¿sabían que los fariseos cuando ayunaban se ponían ropa vieja, ropa rota, y no se peinaban? Y aparte hay algunos que tienen esta información de que se ponían algo blanco en la cara para que se vieran más pálidos. ¿Cómo sufre, pobrecito? ¡Qué bárbaro! ¡Qué espirituales! ¿Y cómo les dice Jesús? Hipócritas. ¿Cuál es la indicación de Jesús cuando estés afligido, cuando Él te lleve a la necesidad de ayunar para que te acerques más a Él, para que comprendas mejor su palabra, para que ores? ¿Cuál es? Vamos a verlo ahí mismo en el pasaje de Mateo 6, 16 al 18. Continúo ahí en el versículo, al final del versículo 16. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Sí, ya los vieron. Eso es todo. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. O sea, si estás ayunando en este momento, ¿por qué se te tiene que notar? Es que como yo es que tengo a mí. Ya, te exhibiste, ya. Y créanme, el ayuno frecuente de muchos religiosos judíos era precisamente para exhibirse.
Hay multitud de ocasiones y formas en las que vemos a individuos y a la nación de Israel practicando el ayuno. Esto es la causa de que cuando llegó el Señor, el ayuno era bien popular. Muchos querían ayunar y querían que los vieran ayunando. Y es por esto que el Señor corrige la práctica. Para este momento se ha degenerado de ser una práctica no obligatoria, espontánea y voluntaria a ser una apariencia, demostrando a todos lo mucho que sufrían por estar ayunando. Se exhibían para mostrarse como súper espirituales. Imagínense a un fariseo pintadito de blanco, con su ropa vieja, caminando así como... Si se ponían la cajita literalmente para tener la palabra de Dios en la cabeza. O las cuerdas en sus mangas para llevar la palabra de Dios a todos lados. Pues el ayuno, pues que se me note, ¿no? Digo. Eso es hipócrita. Eso es nada más la apariencia. Exhibirse. ¿Saben una cosa? Es curioso, pero el ayuno los llevaba a alimentar su ego. ¿Se dan cuenta de lo paradójico? El ayuno los llevaba a alimentar su ego. ¿Y esto era cuántas veces a la semana? 2. Uy, no, entonces 104 veces al año ayunaban. Y eso nada más por esas 2. Pero, ¿cuáles eran esas 2? Vamos a ver un poquito más de esto. Lo quiero poner en contexto. Acompáñenme al Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos 10 al 14. Lucas 18, 10 al 14 dice así. Esta parábola la conocemos todos. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Te lo está cantando a Dios. Ayuno, ¿cómo ves? El verdadero espiritual está afligido por su pecado. Si tú no te afliges por tu pecado, no te digas espiritual y no estás cerca de Dios. Necesitas un Salvador para realmente ser espiritual. Necesitas la salvación que Cristo da. Necesitas poner tu fe en Cristo para que realmente puedas decir: soy su hijo. No se trata de que digas: es que sí creo, pero al mismo tiempo te inclinas o adoras otras cosas. Si es eso, entonces eres como el fariseo que presumía su ayuno, entre otras cositas. Su ayuno era 2 veces por semana. Pero ¿saben una cosa? Eso no estaba prescrito en las Escrituras, sino en el libro que ya les mencioné, el Talmud. O sea, no solamente el Yom Kippur, sino también el Talmud. Bueno, Yom Kippur está en la Biblia, también en el Talmud. Y si se afligían por algo, pues órale, entonces a ayunar. Y si tenían problemas, entonces a ayunar. ¿Saben una cosa? Este ayuno de 2 veces a la semana eran el segundo y el quinto día de la semana. ¿Por qué? Les voy a dar la explicación espiritual. Porque Moisés subió al monte en el segundo día de la semana. Y cuando bajó, lo hizo en el quinto día de la semana. ¡Wow! ¡Qué razón tan espiritual! Pero resulta que los días de mercado en la ciudad, ¿qué días creen que eran? El segundo y el quinto. Perfecto para salir y que muchos me vieran que estoy ayunando. Véanme, soy súper espiritual, ayuno 2 veces a la semana. Fíjense, una oportunidad de ayunar, tal vez por una buena razón. Bueno, fue cuando Moisés subió al monte y luego cuando regresó, pero no. Ayunar para ellos era una oportunidad para exhibir su ayuno, alimentar su ego.
Y ayunar es difícil, como les decía, lo único que puedes pensar es en comer. Si tienes hambre, ¿en qué piensas? Pues en comer. Y dicen que al tercer día como que se te baja la sensación, no sé. Ujú. Una cosa es clara, que el ayuno está conectado de manera inseparable con un momento de mucha ansiedad espiritual, de una aflicción grande, un corazón entristecido en gran manera. El ayuno, como vimos ahí en Levítico 16, 29 al 34, equivale a afligir el alma. Pero no afliges el alma porque tienes hambre, afliges el alma porque pecas. Afliges tu alma porque no estás a la altura del estándar de Dios. ¿Sí me explico? Ese es el sentido. El ayuno no nos va a llevar a la superespiritualidad en sí mismo. El ayuno siempre está conectado con algo más, como por ejemplo, y esto es un ejemplo fuera de la Biblia, los ascetas, aquellos que se van a lugares apartados para maltratarse, para someterse de hecho los aspirantes a imitar a Buda lo hacen, se maltratan, son golpeados, incluso se dice que Buda en su tiempo de preparación espiritual, en su tiempo de su camino, lo metían, lo enterraban en un nido de hormigas y entonces las hormigas lo picoteaban y ese sufrimiento lo iba a llevar a ser más espiritual. ¿Y qué creen que incluía? Abstenerse de alimentos. Por eso generalmente los ascetas están no delgados, desnutridos. Ujú. No, ese no es el sentido espiritual del ayuno. El sentido espiritual del ayuno es que de alguna manera que la Biblia no explica, me permite acercarme más a Dios. Es lo mismo que los judíos que evitaban comer ciertos alimentos y cantidades para ser más espirituales o aceptos delante de Dios. Ahora, ¿cuánto dura el ayuno? Ya para terminar. ¿Cuánto debe de ¿Cuánto debe de durar el ayuno? 40 días. Le salió bien espiritual. 12 horas, dicen por aquí, 40 días, 12 horas de este lado, llévele. 16 horas, ¿quién da más? ¿Quién da menos? O como en las ferias, ¿no? Ponle otra, dale más, dale otra, que se la lleve. No hay una duración establecida en la Biblia, obvio. Esto depende entonces de cada persona. ¿Algún personaje que ayunara? Pablo. Y saben una cosa, ayunaba y mucho. Acompáñenme por favor ahí en sus Biblias a la segunda carta de Pablo a los Corintios. Primero, vamos a estar ahí un ratito en segunda a los Corintios, no mucho. Capítulo 6, versículo 5. Pablo está hablando de lo que cuesta su ministerio, de lo que hay que pagar para su ministerio. Dice ahí entonces, segunda a los Corintios capítulo 6, versículo 5, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, acerca de los sufrimientos de Pablo. Pero ¿qué creen? Que en el mismo libro no es la única vez que menciona esto. Perdón, acompáñenme por favor ahí mismo, pero ahora al capítulo, perdón, al capítulo 11, versículo 27. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos. ¿Se fijaron? Aquí hay algo bien curioso. En frío y en desnudez. Hambre y sed no es lo mismo que en ayuno. Así como no. Pablo los puso por separado. ¿Se dan cuenta? En hambre y sed. En ayuno. El ayuno no deja de ser por aflicción, porque estamos hablando de los sufrimientos de Pablo. Entonces, cuando Pablo ayunaba, ¿estaba chiflando y aplaudiendo todo el rato? No, estaba sufriendo, estaba afligido por su pecado. También él pecaba. Ujú. Pero fíjense en esto, en este texto, cómo está separado hambre y sed de ayuno, porque no es nada más dejar de comer. No es como cuando te dicen para tus análisis clínicos, tiene que venir con 8 horas de ayuno. Pues si duermo 8 horas, pues ya la hice, voy a llegar hasta con 10. ¿Sí o no? La manera más fácil de ayunar es dormido. Ujú.
Pero Pablo dice, nos muestra aquí bien clarito, no es simplemente dejar de comer, porque lo separa de tener hambre y tener sed. Porque recordemos, el ayuno, en la definición que fuimos armando, dice que es abstenerse de comer para tener una comunión más íntima con Dios de una forma que la Biblia no explica, no es un mandato y tiene un fin espiritual. Por eso es que está separado, por eso es que hambre y sed está separado de ayuno, aunque parezca pleonasmo. No lo es, porque está hablando de hambre y sed obligada. ¿Y el ayuno cómo es? Voluntario, espontáneo, puede ser individual o grupal. Los ayunos eran frecuentes en la vida de Pablo, sin embargo, no hay mandato sobre el ayuno. Si alguien era bueno para dar mandatos y poner reglas, ¿quién era? Pablo, precisamente. La cena del Señor ya estaba instituida y ¿quién le pone, quién la delinea? Pablo. ¿Mm? No hay mandato sobre el ayuno. Esto se debe otra vez a que es un acto espontáneo. Ya no hay día de la expiación, ya no hay Yom Kippur, por lo tanto ya no hay ayuno obligatorio. Va a suceder cuando tenga que suceder. Esa verdad del ayuno me impactó de verdad. El ayuno va a ocurrir cuando tenga que ocurrir. El ayuno duraba desde el amanecer hasta el atardecer. Hubo casos en el Antiguo Testamento de 7 días, ahí en 1 Samuel, capítulo 32. En Daniel hubo ayuno de 3 semanas. En Lucas vemos al fariseo que ayunaba 2 veces, ¿se acuerdan? 2 veces por semana, por lo tanto la duración varía. Entonces, finalizando nuestra definición del ayuno, el ayuno es abstenerse de comer en tiempos de dificultad o de gran aflicción y su prioridad es espiritual, que de alguna manera que no explica la Biblia nos permite tener un acercamiento más íntimo con Dios, pero no es un mandato bíblico ni tiene tiempo o forma establecido en las Escrituras. Ujú. El ayuno es un acto personal, no es obligatorio. Es un tiempo especial con Dios en lo individual o corporativamente. No es un fin espiritual, si no da virtud, si no te haces más espiritual por ayunar. No es algo que uno escoge hacer, pasa cuando tenga que pasar. No te hace más espiritual, no va a obligar a Dios a nada. Ahora, para terminar, hemos comprendido bíblicamente lo que es el ayuno. Que Dios nos permita practicarlo bíblicamente. No va a ser tampoco más fuerte nuestra oración. Dios no nos va a hacer más caso por ayunar. Porque el ayuno nuevamente no va a obligar a Dios a nada. Si oramos, Él nos escucha. No nos acercamos confiadamente al trono de gracia cuando oramos, sabiendo con certeza que Él no solamente nos escucha, sino que nos responde. Entonces, ¿qué le podemos agregar? Nada. Quiero repetir la definición que probablemente es defectuosa que armé acerca del ayuno. Es abstenerse de comer en tiempos de dificultad o de gran aflicción y su prioridad es espiritual. De alguna manera que no explica la Biblia, nos permite tener un acercamiento más íntimo con Dios, pero no es un mandato bíblico ni tiene tiempo, forma establecido en las Escrituras. No importa si quieres ser más espiritual, si eres cristiano, ayunar solamente es un medio, nada más. No es un fin, no tiene superpoderes, no hay nada en él, no es un mandato. Sin embargo, el Señor Jesucristo no lo desdeñó, no lo sacó de la ecuación. Por lo tanto, somos libres de practicarlo en lo individual o corporativamente cuando estés afligido, porque si no vas a caer en la superstición. Si ayuno me van a dar este trabajo. Si ayuno, Dios me va a conceder esto. Si ayuno, me va a caer un mareado o una marida. Ujú. Y al rato, pues mejor volteamos a San José de cabeza, ¿no? El que entiende, entendió. No importa también si quieres ser espiritual y no tienes a Cristo en tu vida.
Sin Cristo no eres más espiritual. Sin Cristo estás condenado al infierno. Si no pones tu fe en Jesucristo, no eres hijo de Dios. No creas como muchos que porque haces cosas buenas o eres bueno en tu propio entendimiento, agradas a Dios. Arrepiéntete y ven a Cristo en fe. Porque ¿qué dijo Jesucristo? Juan 6:35, hablando de comida. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ven a Cristo, arrepiéntete, pon tu fe en Él. Es la única manera de ser salvo. Lo dice el Señor a través de su palabra. Vamos a orar. Padre amado, gracias Señor por tu palabra. Gracias porque a través de ella podemos aprender cosas grandes, aún de asuntos pequeños. Gracias, Señor, porque tú has puesto en tu palabra el ejemplo claro de lo que es y no es el ayuno. Señor, si nuestras almas están afligidas y tú pones en nuestras mentes y corazones el ayunar, sea. Pero Padre, impídenos ser supersticiosos en cuanto al ayuno, Señor, y perdónanos si hemos cometido este pecado. Padre, gracias por tu palabra, gracias por nuestras vidas, gracias por el alimento que nos das. También, Señor, permítenos no ser arrogantes, despreciativos, indiferentes con las bendiciones que nos das día con día. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios los bendiga.